La figura adjunta la recta que pasa por O y Q es la representación gráfica de la función f definida por f de x igual 0,5x. Si las coordenadas de P son a, 0, entonces la longitud de OQ está representada por. Bien, si es que las coordenadas de P son a, 0, significa que este punto de acá en X vale A. Bien, por lo tanto, para saber cuánto es la coordenada y de Q, tenemos que evaluar en la función, porque ya vamos a saber a priori, ¿sí?, que esta abscisa de Q vale A. Por lo tanto, para saber su altura, debemos evaluar la función en A. Es decir, vamos a tener que f de A va a ser igual a 0,5 por A, haciendo el reemplazo en nuestra función. Por lo tanto, esto va a ser 0,5, que es un medio de A. Bien, por lo tanto, para saber la longitud de OQ, ¿cierto?, tengo que aplicar Pitágoras, ya que aquí tengo un triángulo que es rectángulo. Esta distancia vale A, esta distancia vale un medio A, porque es la altura, ¿cierto?, de este triángulo, y por lo tanto vamos a tener que A al cuadrado más un medio de A al cuadrado tiene que ser igual a este segmento OQ al cuadrado, ¿sí?, por Pitágoras. Por lo tanto tengo A cuadrado, un medio al cuadrado es un cuarto de A al cuadrado, igual a OQ al cuadrado, esto es 4, 4 más 1 es 5, A al cuadrado, esto va a ser OQ al cuadrado, y aplicando raíz voy a tener OQ, ¿cierto?, en la raíz de 5 a cuadrado partido 4, y recordar que acá podemos separar, ¿verdad? Esto me daría la raíz de 5 por la raíz cuadrada de A cuadrado, que sería A, partido por la raíz de 4, que sería 2. Eso entonces sería mi segmento OQ, es decir, la alternativa correcta va a ser D. Luego tenemos sea f la función cuadrática definida por eso que tenemos ahí. Si f de t menos 1 es igual a menos un cuarto, ¿cuál es el valor de t? Entonces, f de t menos 1 evaluada en esta función va a ser t menos 1 al cuadrado más t menos 1. Eso va a ser t cuadrado menos 2t más 1 más t menos 1. Eso va a ser t cuadrado menos t, se cancela el 1, y eso me están diciendo que es igual a menos un cuarto. Por lo tanto, t cuadrado menos t es igual a menos un cuarto, y aquí entonces voy a tener que t cuadrado menos t más un cuarto va a ser igual a 0. Bien, entonces de acá, bueno, tengo dos opciones: resolver eso que me están diciendo ahí, o también, ¿cierto?, yo podría ir comparando estas alternativas y reemplazando, ¿sí? Por ejemplo, si yo reemplazo en la alternativa A, menos un medio me debería dar 0 si es la alternativa correcta. Entonces voy a tener menos un medio al cuadrado, que es un cuarto, menos con menos más, un medio más un cuarto, y eso por supuesto es distinto de 0, por lo tanto la alternativa A no es. ¿Qué pasa con la alternativa B? Tendríamos menos un cuarto al cuadrado, esto es 1 partido 16, menos con menos más un cuarto, eso también va a ser distinto de 0, por lo tanto también lo descartamos. En la alternativa C tengo un cuarto al cuadrado, que sería 1,16, menos un cuarto más un cuarto, eso es distinto de 0, porque aquí me queda menos un cuarto, se cancela con un cuarto, me queda 1 partido 16, y eso es distinto de 0, también lo cancelamos. Alternativa D, tengo un medio, por lo tanto, reemplazado acá, vamos a tener un medio al cuadrado, que es un cuarto, menos un medio más un cuarto. Un cuarto más un cuarto es 2 cuartos, es decir, un medio menos un medio, eso es 0. Ah, ok, esta es la alternativa correcta. Es decir, yo también, a través de un procedimiento rápido, podría, a través de descartar las alternativas, llegar a la correcta. Si usted reemplaza la alternativa E, tampoco eso va a ser igual a 0. Ahora bien, si no le gusta eso, puede resolver a través de la expresión menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido por el doble de a. Pero yo considero que eso sería más lento en este caso. Me da la impresión que reemplazar las alternativas de forma rápida, sin resolver, sino que solamente dándome cuenta que son distintas a 0, ¿cierto? Yo podría llegar a la alternativa correcta, porque lo que yo quiero es que reemplazado ese t me dé 0, que es precisamente lo que pasa en la alternativa D. Bien, luego tenemos
¿En cuál de los siguientes intervalos se encuentran los ceros de la función que está ahí? Bien, nosotros tenemos 2x cuadrado más x menos 6 y sabemos de varios ejercicios anteriores que nosotros hemos hecho la siguiente forma. 2x lo obtengo como un x por 2x, ¿correcto? Ahora, menos 6 yo lo podría obtener de multiplicar, ¿cierto? 3 por menos 2. Bien, pero notar que aquí yo luego tengo que multiplicar, cruzado. 3 por 2x me da 6x. Un x por menos 2 me da menos 2x y si sumo esto me da 4x. Y lo que yo quiero en este algoritmo que nosotros hemos enseñado en veces anteriores es que el término central me dé x. Y aquí me está dando 4x, por lo tanto no me sirve esa expresión. Bien, ¿qué pasa por ejemplo si la doy vuelta? Menos 2 por 3, también el producto me da menos 6. Y aquí va a pasar algo interesante porque 2x por menos 2 es menos 4, 3 por 1 es 3. X, ¿sí? Y aquí me va a dar menos X. Ah, tampoco me está resultando esta forma. Ok, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Cambiar el negativo. En vez de menos 2, lo pongo acá en el menos 3. Y aquí sí me va a resultar. 2 por 2, 4x. 3 por 3x, o sea, menos 3 por x me va a dar menos 3x. Y esto va a ser x. Es decir, este algoritmo yo lo tengo que ir probando y tampoco las opciones son muchas, ¿verdad? Y por lo tanto llego a esta expresión, recordar que esto va a ser igual, eso que está ahí va a ser igual al producto del lado de esto. Es decir, 2x al cuadrado más x, perdón, menos 6 va a ser igual a un x, que es x, menos, más 2, perdón, más 2, por 2x menos 3. Bien, me están preguntando por los ceros, por lo tanto esto tengo que igualarlo a 0. Y para que eso sea igual a 0, x más 2 debe ser 0. Eso implica que x va a ser igual a menos 2. Y también, por otro lado, 2x menos 3 también tiene que ser 0. Una o la otra, ¿cierto? O las dos. Bien, y por lo tanto acá 2x va a ser igual a 3 y eso implica que x va a ser igual a 3 medios. Bien, entonces me está diciendo, ¿en cuál de los siguientes intervalos se encuentran los ceros de la función? Bueno, se encuentran entre menos 2 y 3 medios. Bien, y bueno, en la alternativa A no están incluyendo los negativos, en la alternativa B tampoco están incluyendo los negativos, y en la alternativa D, el menos 2, este intervalo es abierto por la izquierda, es decir, no considera el menos 2, y el menos 2 se tiene que considerar. Por lo tanto, por descarte, la alternativa correcta es C. ¿Qué significa eso? Que va del menos 2 incluido hasta el 2, perdón, hasta el 2 sin incluir. Por lo tanto, todos los valores que están acá están dentro de este intervalo y notar que aquí voy a tener entonces el menos 2 porque está incluido y voy a tener también el 3 medios que es menor que 2. Bien, es decir, la alternativa correcta necesariamente es C. ¿Correcto? Luego, ¿qué tenemos? Dice, la función AX representa el área del rectángulo PQRS, la figura adjunta de perímetro constante igual a 8. Si PQ es igual a X, entonces ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera? Bien, entonces sabemos que el perímetro es constante y es igual a 8. Como esto es un rectángulo, si esto vale X, eso también vale X, y a esto le voy a poner Y. ¿Correcto? Entonces, x más x, 2x, y más y, 2y. La suma de esto es el perímetro y me están diciendo que es igual a 8, por lo tanto esto es igual a 8. Multiplico por un medio, me da x más y igual 4 y por lo tanto y vale 4 menos x. Es decir, el área de este rectángulo va a ser la base por la altura. La base vale x y la altura y vale 4 menos x. ¿Sí? Por lo tanto, AX va a ser igual a 4x menos x al cuadrado. Es decir, la alternativa correcta es C. Bien, luego tenemos sea f de x igual a esa expresión, ¿se puede conocer el valor de b y c? Sí. Entonces, f de 1 es igual a 1. ¿Qué significa eso entonces? Con la proposición 1, que f de 1, si lo reemplazo en mi función, esto va a ser 1 al cuadrado que es 1, más b por 1 que es b, más c, y me están diciendo que eso es igual a 1, ¿cierto? Y entonces de acá voy a tener que b más c va a ser igual a 0, porque el 1 lo paso restando, me queda 0. Bien, y por lo tanto de acá b va a ser igual a menos c.
Por lo tanto, no puedo conocer el valor de B ni de C porque no conozco ninguno de esos dos valores. Solamente sé que su suma da 0 y que B es igual a menos C. Veamos entonces qué pasa con la proposición 2. F de 2, si lo reemplazo me da 2 al cuadrado que es 4, más B por 2 que es 2B, más C me están diciendo que eso es igual a 5. Por lo tanto de acá, 2B más C va a ser igual a 1. De nuevo, no tengo información. Bien, ¿qué pasa si junto 1 y 2? Voy a tener que B más C es igual a 0 de la proposición 1 y de la proposición 2 tengo que 2B más C es igual a 1. Bien. Por lo tanto, he generado acá un sistema de ecuación 1 y ecuación 2, y por lo tanto, si resto ecuación 2 menos ecuación 1, voy a tener 2b menos b, b, c menos c, 0, 1 menos 0, 1. Por lo tanto, b vale 1, y yo ya sabía que b era igual a menos c, por lo tanto, b, que es 1, es igual a menos c, y por lo tanto, c es igual a menos 1. He podido determinar el valor de b y c, es decir, la alternativa correcta es ambas juntas. Bien. Luego, ¿qué tenemos? Dice, el cuadrado ABCD de la figura adjunta está formado por rectángulos todos de ancho B. ¿Sí? Es decir, aquí tengo B, B, B y B. ¿Sí? Si la región achurada tiene área A cuadrado menos B cuadrado, ¿cuál es el área de toda la región blanca del cuadrado? ¿Correcto? Y entonces, ok, ¿qué es lo que vamos a tener de acá? Tenemos que, aquí me anduve perdiendo, ok, tengo que, esta área, ¿cierto? Que está acá, toda esa área de ahí, notemos que aquí tengo B, aquí B, aquí B y aquí B, porque todos los rectángulos tienen ancho B, ¿correcto? Entonces, acá también esto va a ser B. Bien, bueno, eso es un cuadrado, pero un cuadrado también es un rectángulo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces de acá vamos a tener que el área de esto, de toda esa, de la sección negra, ¿cierto? De la sección achurada, son 1, 2, 3, 4B. Aquí tengo 1, 2, 3, 4B. Por lo tanto va a ser 4B por 4B, ¿cierto? Menos esa parte blanca que está ahí, que está dada por B al cuadrado. Es decir, eso va a ser 16B cuadrado menos B cuadrado, eso va a ser 15B cuadrado. Y por lo tanto, 15B cuadrado va a ser igual al área que ya me estaban diciendo, a la lectura que estaba diciendo que eran A cuadrado menos B cuadrado. Por lo tanto, A cuadrado es igual a 16B cuadrado. Bien, hemos llegado entonces a una relación de A cuadrado y B cuadrado. ¿Correcto? Ahora vamos a calcular el área en blanco. Es decir, esto de nuevo va a ser B y B. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6B. Aquí. Y aquí también voy a tener 6B. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Por lo tanto, el área de toda la figura va a ser 6B por 6B. Pero a eso yo le debo restar el área de la figura achurada, que yo sé que es A cuadrado menos B cuadrado. Por lo tanto, le resto A cuadrado menos B cuadrado. Entonces esto me va a quedar 36B cuadrado menos A cuadrado más B cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser 37B cuadrado menos A cuadrado. Bien, y bueno, llegamos ya de forma inmediata a la alternativa correcta, que es la A. Correcto, es decir, este análisis previo que hicimos acá no sirvió de mucho, pero bueno, no perdíamos nada haciéndolo. Correcto. Bien, luego tenemos lo siguiente. Dice, la figura adjunta está formada por dos cuadrados de lado 6 centímetros que se intersectan. Si M y N son puntos medios de los lados, ¿cuál es el área de esta figura? Bien, entonces, los cuadrados, ¿cierto? Tienen un lado de 6 centímetros, por lo tanto esto es 6 centímetros y esto es 6 centímetros, ¿cierto? Y todos los lados son iguales. Estos son puntos medios, por lo tanto esto vale 3, esto 3, y esto tiene que ser 3 y esto 3, y bueno, se está formando un cuadrado, ¿cierto? Y por lo tanto esto va a ser 3 y esto 3. Bien, por lo tanto, para sumar el área, bien, yo podría sumar estas dos áreas por separado. Esa área, que si es del lado 6 tendríamos 36 centímetros cuadrados, más esta área, que como el cuadrado es del lado 6, también es de 36 centímetros cuadrados. Pero notar que aquí estamos sumando dos veces algo. Estoy sumando dos veces esto de acá.
Lo estoy sumando en morado y lo estoy sumando en rojo. Lo estoy sumando dos veces. Por lo tanto, le tengo que restar una vez, ¿sí? Para que no se repita. Bien. Por lo tanto, le voy a restar una vez el área de ese cuadrado, ¿cierto? Que se está formando ahí, que tiene lado 3, por lo tanto su área es de 9 centímetros cuadrados. Por lo tanto, 36 más 36, 72 centímetros cuadrados, menos 9 centímetros cuadrados, y por lo tanto esto sería 63 centímetros cuadrados, es decir, la alternativa correcta va a ser B. Bien, luego, ¿qué tenemos? Dice, la figura adjunta está formada por un cuarto de círculo de radio 4 y dos semicírculos de radio 1. ¿Cuál es el perímetro de la figura achurada? Bien, recordemos que el perímetro, ¿cierto?, de una circunferencia es 2pi radio. ¿Correcto? Por lo tanto, este perímetro de acá, ese perímetro que está ahí, es de un cuarto de circunferencia, ¿sí? Es un cuarto de círculo, ¿correcto? O de circunferencia. Bueno, un círculo es una figura, es una circunferencia con área, ¿cierto? De radio 4. Por lo tanto, ese perímetro que está ahí es un cuarto del perímetro que yo estaría formando, ¿cierto? Con un círculo de radio 4. ¿Sí? Y por lo tanto eso sería 2pi, porque esto se me cancela con eso. Bien, y luego, ¿qué tengo que hacer? Sumar esto de acá. Eso de ahí y eso de ahí. ¿Sí? Y como son dos mitades, en realidad lo que estoy haciendo es sumar un perímetro completo. Y el perímetro, ¿cierto? Es de nuevo 2πr, pero el radio acá, ¿cierto? Estos semicírculos tienen radio 1. Por lo tanto, esto sería 2pi por 1, que eso sería 2pi. Por lo tanto, aquí ya tendría 2pi de este círculo grande, 2pi de la suma de estos dos círculos chiquititos que forman un círculo completo, y además tengo que considerar esta parte de acá. ¿Sí? Y bueno, si esto de acá, ¿cierto? Estamos diciendo que es un cuarto de círculo de radio 4, ¿sí? Por lo tanto, eso que está ahí, todo eso vale 4. Bien, ese es el radio, ¿correcto? Y el radio de acá, esto que está ahí, vale 2, o sea, perdón, vale 1, ¿sí? Por lo tanto, todo eso, el diámetro va a ser 2, ¿correcto? Todo ese diámetro de ahí va a ser 2. Eso que está ahí va a ser 2, ¿correcto? Y por lo tanto, si hago la diferencia, 4 menos 2, eso tiene que ser 2 también. Y si hago lo mismo acá, eso me va a ser 2 también. Por lo tanto, 2 más 2 va a ser 4 y por lo tanto aquí ya tendría la suma de eso y también de eso. Es decir, esto va a ser 4pi más 4. Es decir, la alternativa correcta va a ser la B.